y es la oración. Sabemos que la oración nos lanza a la frontera de la vida espiritual. Y bueno, de todas las disciplinas espirituales sabemos que la oración es el más central, porque nos comunicamos, ahí es donde iniciamos la comunión perpetua con Dios, es a través de la oración. Pues la meditación nos introduce ahí en la vida interior. El ayuno es un medio de acompañamiento. El estudio de la palabra es lo que transforma nuestra mente, pero es la disciplina de oración lo que nos lleva al trabajo más profundo y más elevado del espíritu humano. La verdadera oración es crear vida y cambiar la vida. Un escritor que se llama William Carey dijo: la oración secreta, ferviente y creyente se encuentra al raíz de toda piedad personal. Orar es cambiar. Diga eso conmigo. Orar es cambiar. La oración es la avenida central que Dios usa para transformarnos. La oración podemos ver ahí si usted en verdad está dispuesto a cambiar o no. Porque el que no está dispuesto a cambiar abandona la oración de inmediato. La falta de oración en la vida de alguien es notado en la falta de cambio en esa persona. Cuanto más nos acercamos al latido del corazón de Dios, más nosotros vemos nuestra necesidad y más deseamos ser en verdad conformados a Cristo. Dice en Santiago 4:3: pedís y no recibes, porque pedís erróneamente para gastarlo en tus propias pasiones. Pedir correctamente implica deseos y pasiones transformadas. ¿Me están escuchando? Pedir correctamente se ve en la transformación, en el cambio de nuestros deseos, de nuestras pasiones. En la oración real es donde empezamos a pensar como Dios piensa, a desear lo que Dios desea, a amar las cosas que Él ama y querer las cosas que Él quiere. Progresivamente se nos enseña a ver las cosas desde su punto de vista. Todos en la palabra, los que han caminado y aún los que podemos mirar atrás en la historia de la iglesia, los que han caminado con Dios han visto la oración como, escúchame, el negocio principal de su vida. Yo entiendo, hay que evangelizar. Yo entiendo, hay que servir en la iglesia. Yo entiendo, hay que asistir a los cultos. Yo entiendo, hay que participar en las diferentes maneras. Pero todos los grandes de la palabra y aún de la historia de la iglesia, ellos vieron la oración como la obra principal de sus vidas. Las palabras del Evangelio de Marcos 1:35 dice: y por la mañana, mucho antes del día, hablando de Jesús, se levantó y salió a un lugar solitario y ahí oró. Estos tipos de comentarios se destacan en la vida de Jesús en varias ocasiones. No era un ejemplo aislado, sino continuamente a través de los evangelios, los escritores mencionaban cómo Él se apartaba a orar. Salmo 63:1 dice: temprano te buscaré. Ahí vemos el deseo de David por Dios. Rompió todas las cadenas de pereza que hubiera en su vida.
Cuando los apóstoles fueron tentados, escúchame, a invertir sus energías en otras tareas importantes y necesarias, en Hechos 6:4 habla de que ellos se entregaron continuamente en la oración y el estudio de la palabra. Martín Lutero declaró: tengo tantos asuntos que no puedo seguir sin pasar 3 horas diarias en oración. Y a veces a nosotros se nos hace muy difícil una media hora. Si usted tiene problemas con darle una hora, yo le invito también que vaya al Facebook Live de anoche. El pastor Daniel nos enseñó cómo orar una hora sin problema. Juan Wesley, otro gran orador, dice: Dios no hace nada más que en respuesta a la oración. Y él respaldó estas palabras porque él dedicaba 2 horas diarias a la oración. La característica más notable de la vida de David Brainerd, un gran misionero, fue su oración. Si usted lee el diario de su vida, usted lo encuentra ahí que está impregnado de relatos de oración, de ayuno, de meditación. Él decía: me encanta estar solo en mi cabaña, donde puedo pasar mucho tiempo en oración. En otra parte, él escribió: aparté este día para el ayuno secreto y la oración a Dios. Todos aquellos exploradores de la frontera de la fe, pues la oración no era un hábito pequeño en el periferio de su vida. No, la oración fue su vida. Ojalá que podríamos decir eso de nosotros. Fue el trabajo más serio de sus años más productivos. Si usted va y estudia la vida de ellos, usted encuentra 3 horas, 2 horas, 4 horas. Un gran pastor, Paul Yonggi Cho, que en este momento pastor de la iglesia más grande del mundo. Él dice que él no puede pasar un día sin por lo menos 3 horas en oración, y de preferencia 4 o 5. Para estos y todos aquellos que han desafiado las profundidades de la vida interior, respirar era orar. Sin embargo, yo sé que usted escucha esto y en vez de animarle, quizás se desanima. En vez de ser desafiado, usted dice: pues es que esos son gigantes de la fe. Y eso está tan lejos de lo que yo he experimentado. Quizás hasta te hace sentir desesperado. Pero en lugar de castigarnos por nuestra evidente falta, debemos recordar que Dios siempre se encuentra con nosotros exactamente donde estamos, en ese momento. Sí, y Él es el gran maestro, y lentamente nos lleva a cosas más profundas. Los corredores ocasionales jamás se van a inscribir en un juego olímpico, ¿verdad? Se preparan, muchos de ellos, durante años antes de inscribirse, ¿sí? Y así nosotros también deberíamos de hacerlo. Cuando se sigue tal progresión, podemos esperar orar dentro de un año con mayor autoridad, con mayor éxito espiritual que en la actualidad. Ese es el punto. En nuestro esfuerzo por orar, es fácil para nosotros desde el principio sentirnos derrotados.
porque nos han enseñado. Escúcheme, y esto es algo que me habló el Señor y me está revolucionando mis pensamientos. Porque aún los cristianos hemos sido enseñados que todo el universo ya está establecido. Por lo que las cosas no se pueden cambiar. Y en la iglesia nosotros encajamos esa idea dentro de los confines si es tu voluntad. Y si las cosas no pueden cambiar, ¿por qué orar? Podemos sentir de esa manera, pero hoy vengo a decirle y a retarle a que lea tu Biblia, porque la Biblia no enseña esto. Los oradores de la Biblia oraban como que sus oraciones contaban, como que sus oraciones podían y que harían una diferencia objetiva. El apóstol Pablo con mucho gusto anunció, me encanta, él dice, somos colaboradores con Dios. O sea, colaborando o colaborando, trabajando con Él. Estamos trabajando con Dios para determinar el resultado de los eventos. Escúcheme, y esto fue lo que Él me enseñó el Señor, lo que me alumbró el pensamiento, yo, que tengo años estudiando esto. ¿Qué es filosofía griega que exige un universo cerrado? No la Biblia. Muchas personas que enfatizan la resignación a la forma de que las cosas son como la voluntad de Dios, en realidad están más cerca de el gran filósofo griego que se llama Epicteto, no lo dijo bien, pero están más cercanos a él que a Cristo. Moisés oró con valentía porque creía que sus oraciones podían cambiar las cosas, incluso la mente de Dios. Pero para nosotros, tal parece una herejía que pudiéramos cambiar la mente de Dios. Entonces, ¿por qué Él nos invita a ser colaboradores con Él? De hecho, la Biblia subraya con tanta fuerza que el universo está abierto, o la apertura del universo, que en un humanismo difícil para los oídos modernos, la Biblia habla de un Dios que cambia de mente. Le dije que algunos van a descartar esto como herejía. Un Dios que cambia constantemente de opinión de acuerdo con su amor inmutable. Y si no lo cree, aquí le doy dos ejemplos. Éxodo 32:14 y Jonás 3:10. Si usted no cree que hay posibilidad de cambiar la mente de Dios, lea el libro de Jonás. Esto es una verdadera liberación para muchos de nosotros. Y yo digo, Señor, libera mi pensamiento de esa filosofía griega, porque usted dice, pues yo ni creo en nada de eso, pero nuestras acciones, la manera que vivimos, declara que así creemos. Pero esto, aunque sea una verdadera liberación, también nos impone una tremenda responsabilidad. ¿Puedes creer que estamos trabajando con Dios para determinar el futuro?
Ciertas cosas sucederán en la historia si oramos correctamente. Debemos cambiar al mundo con oración. ¿Qué más motivación necesitamos para este ejercicio humano más elevado? La oración en verdad es un tema tan vasto y multifacético que en una sola enseñanza usted no puede esperar que yo pueda divulgar toda la teología y las preguntas acerca de la oración, ni tampoco las variadas maneras de orar. ¿Sí? Es demasiado. Pero dado que la restricción a menudo trae claridad, aquí en esta enseñanza me voy a limitar a la oración intercesión. ¿Sí? Aprender a orar eficazmente por los demás. No dudo que usted ora por otras personas, pero su oración es eficaz. ¿Hay resultados? Los hombres y las mujeres modernas necesitan desesperadamente la ayuda que podemos proporcionar a través de orar y dedicar nuestras energías en esta gran tarea de la oración. La oración real es algo que aprendemos. Por eso esto está incluido en este curso. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Algo que usted debe de entender es que los judíos desde su nacimiento casi fueron enseñados a orar. ¿Ok? ¿Lo están entendiendo? Ellos sabían, pero algo había diferente en la manera que Jesús oraba. Algo había diferente en el tiempo que él dedicaba a la oración. Tanto que los discípulos no le pidieron cómo hacer un milagro. Los discípulos no le pidieron cómo liberar a un cautivo, cómo levantar a un muerto, y ellos vieron que él hizo todo eso. Ellos no le pidieron cómo multiplicar un pan. Pero ellos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. La manera que oraba Jesús les enseñó a ellos lo poco que sabían de la oración. Si nuestra oración debe hacer una diferencia en la escena humana, entonces hay unas cosas que tenemos que aprender. Y es liberador comprender que la oración implica un proceso de aprendizaje. Y quien quiera se puede inscribir sin previa educación. Somos libres para cuestionar, para experimentar e incluso fracasar. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo. Algunos han orado por muchas cosas y con gran intensidad, pero con un éxito marginal. Tal vez es que posiblemente estamos haciendo algo mal y podemos aprender de manera diferente. Jesús es nuestro mejor maestro y el más paciente. Quizás las características más sorprendentes de la oración de Jesús es que cuando oraba por los demás, nunca, no lo encuentro ni una sola vez, concluía con las palabras: si es tu voluntad. Tampoco los apóstoles, tampoco los profetas, cuando oraban por los demás. Obviamente,
Creían que sabían la voluntad de Dios antes de orar la oración de fe. Pero ¿cuántas veces nosotros nos envolvemos en esa cobija si es la voluntad de Dios? Que perdóname, quizás sea un indicador de uno, nuestra falta de fe, o dos, la falta de comunicación, que no tenemos ni idea si es la voluntad de Dios o no. Ellos estaban tan inmersos en el Espíritu Santo que cuando se encontraban en situaciones específicas, sabían lo que se debía hacer. Y vemos siempre sus oraciones como un mandato. Camina, levántate, sé sano, sé liberado. Al orar por los demás, no hay lugar para las oraciones indecisas, tentativas, a medias, si es tu voluntad. Porque en vez de transmitir fe, transmitimos duda. Hay, por supuesto, un momento, un lugar apropiado para orar, si es tu voluntad. Y Jesús oró esa oración. Primero, pues en la oración de pedir dirección, ¿sí? Y es un gran anhelo conocer la voluntad de Dios. Señor, ¿qué te agrada? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué haría avanzar tu reino sobre la tierra más en esta situación? Sí, esta oración, si es tu voluntad, debe de impregnar nuestra vida diaria en todas nuestras experiencias de la vida. Pero cuando estamos orando por alguien, si el Señor nos puso el sentir, y por eso queremos, como yo dije al principio, la oración es ese vínculo directo de comunión con Dios. Esa oración de cuál es tu voluntad o si es tu voluntad, también se aplica en la oración de renuncia. O sea, de renuncia de tu propia voluntad. De abandonar tus propios deseos. ¿Sí? Porque nunca falta que en nuestras vidas entremos en momentos en conflicto con lo que nosotros queremos y lo que Dios está deseando. Nuestro objetivo es aprender a pensar siempre los pensamientos de Dios. Pero bueno, todos tenemos momentos donde se interpone nuestra humanidad. En esos momentos debemos de orar la oración de Jesús. Pues Señor, esto es lo que yo quiero. Pero al final del día, que se haga tu voluntad. Yo le invito, le quiero dar una tarea. Ahorita todavía no terminamos y quizás no voy a poder terminar hoy. Todavía tengo muchas notas. Lo vamos a tener que hacer quizás en 2 partes, pero ahí le va una tarea. Yo quiero que usted busque en la palabra los grandes oradores, Moisés, Elías, David, Daniel, Ana, Jesús. Y yo quiero que usted escoja unos 3 o 4. Yo quiero que usted busque su oración. Yo quiero que usted lo transcribe en una hoja. Yo quiero que ¿usted quiere ser un gran orador? Pues estudia a los grandes oradores. Amén. Esa es su tarea, ¿ok? Para que lo estudies. Deberíamos orar por los demás, mis hermanos, con la expectativa de que un cambio tiene que ocurrir. Usted no tiene que esperar ser perfecto
perfecto en la oración. Usted no tiene que esperar tener todo en orden hasta que pueda empezar a orar por los demás, porque de lo contrario nunca vas a comenzar. Cristo, lo vuelvo a repetir, es nuestro maestro actual. De modo que su palabra se confirma progresivamente en nuestra experiencia. Dice en Juan, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide lo que quieres. O sea, tú me conoces y yo te conozco, así que pide por tu hermana, por tu hermano, por tu esposo, por tu iglesia, por tu pastor. Pide porque tú y yo ya estamos sincronizados. Y dice, y se hará por ti. Comprender que el trabajo de la oración implica un proceso de aprendizaje nos salva de descartarlo arrogantemente como falso o que no sea real. Le voy a dar un ejemplo. Si encendemos el televisor y no funciona, nosotros no vamos a empezar a declarar, ay, es que no hay frecuencias electrónicas. No hay en el aire o en el cable, no. Nosotros empezamos a presionar este botón, a prender este control, a mover el enchufe, ¿sí? Verificamos todo eso. ¿Hasta cuándo? Hasta que vemos que la imagen sale en el televisor. Podemos determinar si estamos orando correctamente, si las solicitudes se cumplen. Si no, hay que buscar el bloque. Quizás estamos orando mal. Tal vez hay algo dentro de nosotros que se necesita cambiar. Quizás hay nuevos principios de oración que aprender. Quizás se necesita paciencia y persistencia, pero Él dice, si tú permaneces en mí y yo en ti, vas a saber dónde está el bloque. Escuchamos, hacemos los ajustes necesarios e intentamos de nuevo. No tiramos la toalla. Oh, es que no hay frecuencias. Podemos saber que nuestras oraciones están siendo respondidas tan seguramente como podemos saber que el televisor está funcionando. Uno de los aspectos más críticos para aprender a orar por los demás es ponerse en contacto con Dios para que su vida y su poder puedan fluir a través de usted. A menudo asumimos que estamos en contacto con Él cuando en verdad no lo estamos. Por ejemplo, ahorita que yo estoy hablando, hay docenas de señales de televisión, de la radio que están cursando a través de su casa. Usted no los puede mover, pero usted no los puede captar porque no está sintonizado a las frecuencias adecuadas. Porque gracias a Dios estás conectado aquí con nosotros en Discípulas. A menudo la gente ora y ora con toda la fe del mundo y no pasa nada. Naturalmente, no están sintonizados con Dios. Pero nosotros por lo regular pensamos, no hay Dios, no me escucha Dios. En vez de preguntar, ¿será que no estoy en la frecuencia adecuada? Comenzamos a orar por los demás. Escúcheme. Al calmar nuestras actividades carnales y al escuchar el trueno
silencioso de Jehová de los ejércitos. Porque créeme que Él tiene algo que decir acerca de todo. Sintonizarnos con las respiraciones divinas es un trabajo espiritual. Y sin ella, nuestra oración es vana repetición, como dice en Mateo 6:7. Le voy a decir un secreto. Escuchar al Señor es primero, es segundo, es tercero en categoría de necesidad para poder interceder con éxito. Escucharlo. Un escritor que se llama Kierkegaard dijo: un hombre oró y al principio pensó que la oración era hablar, pero se quedó cada vez más callado hasta que al final se dio cuenta de que la oración era escuchar. Escuchar a Dios es el preludio necesario para la intercesión, porque ¿quién conoce el pensamiento, el corazón, lo más profundo de los seres humanos? La obra de intercesión, a veces llamada oración de fe, presupone que la oración de guía ya asciende perpetuamente delante de Dios. Debemos escuchar, conocer y obedecer la voluntad de Dios antes de orarlo sobre la vida de alguien más. La oración de guía o de dirección precede y rodea constantemente la oración de intercesión, de fe. El punto de partida para aprender a orar por los demás es escuchar la guianza del Señor. Al principio es aconsejable dejar de orar por el artritis de la tía Susie, que has estado orando por 20 años. Porque en asuntos físicos siempre tendemos a orar por las situaciones más difíciles primero. Cáncer terminal, SIDA, etc. Pero cuando escuchamos, aprenderemos la importancia de comenzar orando por un dolor de cabeza o por un gripe. Y si esa oración no cura el dolor de cabeza ni el gripe, ¿con qué esperanza oramos por un cáncer terminal? El éxito en los rincones pequeños de la vida nos da autoridad en los asuntos más importantes. Si estamos quietos, no solamente aprenderemos quién es Dios, pero si estamos quietos, aprenderemos cuán grande es su poder. Y también cómo opera su poder. A veces tenemos miedo de no tener suficiente fe para orar por ese niño, por aquel matrimonio. Pero nosotros debemos de aplacar nuestros temores, porque la Biblia nos dice que es posible hacer grandes milagros a través de la fe del tamaño de una semilla de mostaza. Por lo general, el coraje de ir
la valentía de ir y orar por una persona es el señal de suficiente fe. Porque ese sentir usted no lo inventó, sino que el Señor se lo puso. Otra vez volvemos. Si están en mí y yo en ustedes, vamos a estar sincronizados. Con frecuencia, nuestra falta no es fe, sino compasión. Parece que la verdadera empatía entre el que está orando y el por quien estemos orando a menudo marca la diferencia. Varias veces en las Escrituras se nos dice que Jesús fue movido por compasión, movido con compasión por las personas. La compasión era una característica evidente de cada sanación en el Nuevo Testamento. No oramos por las personas como si fueran cosas, sino son personas que amamos. Si tenemos compasión y preocupación dada por Dios por los demás, nuestra fe crecerá.